Pues buenos días, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, un año más, en esta conmemoración, en este recuerdo al fundador de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, al fundador del Partido Socialista Obrero Español, a Pablo Iglesias, a uno de los padres, seguramente el primer padre de la democracia, de los derechos, de la igualdad en nuestro país. Y sí, estamos aquí y venimos cada año, porque nosotros tenemos historia y no renunciamos a nuestra historia. Nosotros nos reconocemos en nuestros líderes y no renunciamos a nuestros líderes. Pero somos de los pocos que podemos reconocernos en nuestros líderes y no renunciar a nuestros líderes. Hay algunos que cada poco tienen que cambiar de nombre, porque lo que dejan detrás da tanto asco que no lo puedes recordar. Nosotros estamos aquí, recordamos a nuestros líderes, somos conscientes de nuestra historia, de nuestros logros, de nuestros avances, de nuestras luchas y también de nuestros errores y de nuestros defectos. Pero lo hacemos con orgullo y sin vergüenza. A ver quién más en este país puede decir lo mismo, hace lo mismo que hacemos nosotros, compañeros y compañeras. Cuando algunos tiran de la historia, intentan cambiarnos la historia, ellos parece que nacieron ayer. No reconocen ni quiénes fueron sus abuelos, porque sentirían tal vergüenza de los crímenes, de los robos, de los atracos que han hecho en este país, que no podrían decir sus nombres. Por eso, creo que eso es lo que diferencia a los sujetistas, a los socialistas, a la izquierda de este país de la derecha. Seguramente que es la única derecha en Europa que no tiene historia y que hace la historia a partir de hoy y mañana tiene que volver a hacerla a partir de mañana porque el hoy ya no le sirve, porque el hoy está absolutamente negro. Compañeros y compañeras, estamos ante la tumba, como os decía antes, de uno de los precursores del mundo que hoy conocemos. Cuando Pablo Iglesias vino a Madrid, desde el Ferrol, caminando con 7 años, no se conocían casi ninguno, o mejor dicho, ninguno de lo que hoy conocemos como derechos que nos parecen que forman parte de los derechos de nacimiento. No había ningún derecho para los trabajadores y las trabajadoras. Es a partir de ese movimiento laborista, de ese movimiento obrero, de ese movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras que se empiezan a conseguir los primeros derechos. Jornada laboral de 8 horas, 48 horas a la semana, acabar con el trabajo infantil, construir las casas del pueblo, que fueron el primer referente de educación, de salud, de servicios sociales de este país. Pero luego vinieron otros que están aquí también, en este cementerio, como Francisco Largo Caballero, del que nos sentimos profundamente orgullosos, que desde el gobierno impulsaron instituciones tan importantes como la OIT, que desde el gobierno impulsaron elementos del estado del bienestar tan importantes como la seguridad social, porque realmente el precursor de la seguridad social en nuestro país fue Francisco Largo Caballero. Y tantas conquistas que la guerra civil truncó para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, aparte de la libertad, que fue la conquista más importante que truncó. Y hoy, compañeros y compañeras, nos queremos reafirmar en un mundo complejo, difícil, en un mundo que tiene que volver a encontrarse
nos queremos situar en lo que hoy sería, sin ningún lugar a duda, la reivindicación fundamental de nuestros fundadores, que es un nuevo contrato social y medioambiental. Un nuevo contrato social y medioambiental que sea el instrumento que reparta la riqueza que se está generando en nuestro país. Nosotros nacimos para que se reparta la riqueza, para que la riqueza no quede en manos de unos pocos. Y eso, en los últimos años, en el mundo está cambiando. Por eso la reivindicación más importante del sindicalismo internacional, de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, hoy es ese contrato social que sea el elemento fundamental, clave de reparto de la riqueza. La riqueza se reparte desde dos perspectivas fundamentalmente. En primer lugar, a través de los impuestos. Si no hay impuestos, no hay reparto de riqueza. Y compañeros y compañeras, en este país se empieza a ver a las claras que allí donde hay menos impuestos, hay menos reparto de riqueza, o lo que es lo mismo, no hay derechos para los ciudadanos y las ciudadanas. Y aquí en Madrid tenemos un ejemplo claro, una comunidad que solo saca pecho de rebajar impuestos a los ricos, pero luego los hospitales no se puede ir porque las colas son interminables, porque los médicos no dan abasto, porque los salarios de los profesionales sanitarios son los más bajos del país, porque se van de nuestro país por las condiciones laborales. La educación es un desastre y solo se beneficia a la educación de los poderosos, se paga la educación de los más poderosos, de los que no necesitan que se le pague nada, y se crea esta brecha social de la que os hablaba Marina, que en la Comunidad de Madrid es especialmente escandalosa. Y se hace a partir de no cobrar impuestos, a partir de no utilizar los impuestos para que sean el elemento fundamental de la riqueza de nuestro país. Por eso hoy aquí tenemos que volver a situar de manera clara la necesidad de que se impulsen políticas justamente para que en unos momentos de gran dificultad las personas que tienen menos, que no tienen nada, tengan acceso a las cuestiones básicas. Por supuesto a los servicios sociales, pero también a los alimentos. También a tener un techo donde poder cobijarse. Esas son algunas de las cuestiones que hoy tenemos que situar en el día en el que recordamos a nuestro fundador, que recordamos a Pablo Iglesias. Pero la otra cuestión fundamental para el reparto de la riqueza son los salarios. Y hoy queda claro y se ha puesto de manifiesto que en este país no se está repartiendo la riqueza. Los salarios no están creciendo en relación con el crecimiento que están teniendo los beneficios empresariales. Beneficios empresariales que en algunos casos rozan la usura, absolutamente indignos, y son incapaces de sentarse en una mesa a negociar un acuerdo marco para la negociación colectiva para que los trabajadores y las trabajadoras que tienen menos representación sindical, que tienen menos organización sindical, puedan recibir un salario digno que les permita sobrevivir en una situación como la que estamos. Por eso, y aquí yo vuelvo a reiterar nuestro compromiso de lucha. La COE, los empresarios de este país tienen que saber que o hay salario o habrá lucha, o hay salario o habrá conflicto. Que la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras no va a desfallecer hasta conseguir que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tengamos parte de la riqueza que se está generando, que se repartan parte de esos beneficios que en algunos casos toca la usura. ¿Y sabéis por qué toca la usura? Porque además están incrementando de manera dramática el coste de la vida en nuestro país. Ellos son los responsables del coste de la vida en nuestro país. Si en lugar de que esos dineros fueran a los accionistas, los dedicaran a no subir los precios, hoy tendríamos los precios más bajos. Y si en lugar de parte de esos dineros llevarlos a los accionistas, los llevaran a repartir a los trabajadores y a las trabajadoras, hoy tendríamos menos desempleo,
porque habría más empleo, porque el consumo crecería y porque habría más personas que podrían estar trabajando en una de esas empresas que producen. Por eso yo hoy quiero reiterar nuestros compromisos como organización con los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y quiero aprovechar para decirle al Gobierno de España que necesitamos que suba el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es un gran instrumento de reparto de la riqueza también. Y ante la cerrazón de la COE, es muy importante que las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país tengamos un salario mínimo interprofesional que se sitúe en esos 1.100 euros mensuales. Esa va a ser una de las reivindicaciones fundamentales de las organizaciones sindicales. Con eso también estaremos contribuyendo a que nadie quede atrás. Para que nadie quede atrás es fundamental que se suban los salarios y es fundamental que se suba el salario mínimo interprofesional. Estamos en un momento difícil, complejo, lo sabemos. Hay que continuar avanzando. Este país tiene que hacerse desde el consenso, desde el acuerdo, efectivamente, no desde la discordia. Hemos dado pasos adelante importantísimos para la cohesión territorial de España. Seguramente que nadie podía pensar que en tan poco tiempo se pudiera hacer tanto, porque España se parece mucho más de los que muchos piensan, porque España necesita que pongamos en valor y en positivo aquellas cosas que nos son comunes y no todo lo contrario como se viene haciendo desde la política española, sencillamente para intentar arrancar unos cuantos votos. Pero, compañeros y compañeras, hay que avanzar desde el punto de vista de las libertades públicas. Necesitamos que se derogue definitivamente la llamada ley Mordaza, que impide que los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país tengamos plena libertad para defender nuestros derechos, incluidos, y de una manera muy especial, los trabajadores y las trabajadoras que quieren hacer uso del derecho de huelga. Y por tanto los sindicatos vamos a continuar en esa línea. Y quiero acabar dirigiéndome a los pensionistas y a las pensionistas de nuestro país. No os dejéis engañar. El debate en relación con las pensiones, con la subida de las pensiones, ha sido muy simple. O 0,25 o 8,5. Pueden camuflarlo con lo que quieran. El Partido Popular no llegó a un acuerdo en relación con las pensiones porque quiere que las pensiones en nuestro país no suban más que el 0,25%. Y las pensiones en nuestro país suben el 8,5%, efectivamente porque hay un gobierno socialista, pero si me permitís, porque las organizaciones sindicales hemos echado los restos para conseguir que el gobierno socialista finalmente cumpla con la ley, que el gobierno socialista finalmente cumpla con la ley que acordamos el año pasado y que la subida de los salarios, de las pensiones sea del 8,5%. Tenemos que continuar trabajando para que el sistema de pensiones esté garantizado no solo para los pensionistas actuales, sino para los futuros pensionistas. Hasta el año 2050, los jóvenes tienen que sentir el sistema de pensiones como un sistema propio. Todos los jóvenes tienen que sentirlo como un sistema propio. Yo ya sé que muchos de vosotros pensáis, ¿qué dice este? No es ninguna novedad. Yo cuando tenía vuestra edad también lo pensaba. Llegará la hora de jubilarse. Y lo mejor que podemos hacer para conseguir que el sistema esté vivo, esté en buenas condiciones, es justamente seguir estas políticas a medio y largo plazo. Compañeros y compañeras, os reitero mi agradecimiento por estar hoy aquí. Os he dado la chapa un poco más de lo que tenía previsto, porque afortunadamente ha dejado de llover, pero en todo caso, salud, mucha suerte, viva el socialismo, viva la libertad.